la unidad 1 por YouTube, pero quiero hacer igualmente como una presentación de la materia para que nos ubiquemos y también de los puntos centrales de esta unidad 1 para que ustedes se enfoquen en eso, ¿sí? Antes de arrancar con el desarrollo de la unidad, vamos a fijarnos en el nombre de nuestra materia, Teoría y Derechos Constitucionales. Quiere decir que nuestro elemento central de estudio, nuestro objeto de estudio va a ser la constitución positiva de un Estado, específicamente en nuestro caso del Estado argentino. Ahora, bueno, acá tengo, este por ejemplo, mi constitución no sé dónde está, o estoy dando clase, a veces que anda por ahí. Este, por ejemplo, es un digesto constitucional, si ustedes se fijan, voy a dejar de compartir, voy a poner mi foto. Fíjense, esto es un digesto constitucional. ¿Por qué es un digesto? Porque tiene sistematizado varios textos jurídicos, como ser la Constitución Nacional y determinadas constituciones de las provincias. Esto yo utilizo para dar clases de Derecho Público Provincial y Municipal que doy en la Cuenca del Plata. Entonces, tiene la Constitución Nacional y determinadas constituciones provinciales. Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Entre Ríos. Bien. Y tiene los tratados, creo. O no tiene los tratados. No, no tiene los tratados porque no vemos los tratados en público provincial. Bien. El objeto de estudio de nuestra materia va a ser la Constitución Nacional. ¿Sí? Ahora, toda la Constitución Nacional, no. Antes, en el viejo plan de estudio, sí, esta materia era semestral y se estudiaba toda la Constitución Nacional. En el nuevo plan de estudio, solamente vamos a estudiar la primera parte de la Constitución. Fíjense, les voy a compartir un cuadro de cómo está estructurada nuestra Constitución Nacional. La Constitución Nacional, podríamos decir, está estructurada en tres partes. En primer lugar, el preámbulo, una primera parte, a la cual se la llama parte dogmática, y una segunda parte, a la cual se la llama parte orgánica. La primera parte de la Constitución tiene dos capítulos. El primer capítulo, Declaraciones, Derechos y Garantías, y va del artículo 1 al artículo 35. Y la segunda parte, los nuevos derechos y garantías, desde el 36 al 43 inclusive. ¿Qué quiere decir? Que las declaraciones, los derechos y garantías van a estar desarrollados en esa primera parte de la Constitución. Si integramos el capítulo 1 y 2, podemos decir que vamos a tener las declaraciones, derechos y garantías desde el artículo 1 al artículo 43 inclusive. Esa es la parte dogmática de la Constitución. Acá, por ejemplo, vamos a encontrar que la Constitución sostiene el culto católico apostólico romano, que adopta una forma de Estado federal, una forma de gobierno representativa y republicana, que la capital de la nación va a ser aquella que se designe por ley. Vamos a encontrar los derechos en el artículo 14, los derechos individuales, en el artículo 14 bis los derechos sociales, vamos a encontrar las garantías, como por ejemplo la acción de amparo en el artículo 43, vamos a encontrar derechos de incidencia colectiva, como por ejemplo el derecho a un ambiente sano en el artículo 41 y el derecho a los consumidores y usuarios en el 42, ¿sí? Todo eso vamos a ir encontrando en esa primera parte, la parte dogmática de la Constitución. La parte orgánica de la Constitución tiene que ver en cómo los constitucionalistas estructuraron o pensaron el reparto de poder. Entonces, tiene que ver con el desarrollo de los distintos poderes del Estado. ¿Sí? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Pero también, a partir de que veamos la unidad número 2, nos vamos a dar cuenta que nuestra forma de Estado es un Estado federal. Esto implica que vamos a tener una distribución de competencias entre las autoridades nacionales y las autoridades provinciales. Vamos a tener un presidente de la nación, pero también vamos a tener los gobernadores de las provincias.
vamos a tener un poder legislativo nacional con una Cámara de Diputados que representa al pueblo de la nación, una Cámara de Senadores que representa a las provincias, pero también vamos a tener una legislatura local, diputados o y senadores, o una Cámara de Diputados puede ser también unicameral. Hay legislaturas como la del Chaco, locales que son unicamerales. Y vamos a tener un poder judicial de la nación, pero también vamos a tener un poder judicial de las provincias. ¿Por qué? Porque la forma de Estado adoptada por los convencionales constituyentes, es decir, aquellos que dictaron la Constitución Nacional, fue una forma de Estado federal. ¿Sí? Y la conformación de un Estado federal tiene de por sí un reparto de competencias entre nación y provincia, donde el concepto clave en esta interrelación nación-provincia es que las provincias son autónomas, la autonomía provincial. Por ende, los ciudadanos de cada provincia pueden elegir a sus autoridades, ¿sí? Cada provincia puede dictar su constitución provincial y estructurar, darle desarrollo, no solamente a la parte dogmática, declaración de derechos y garantías, sino también conforman los distintos poderes de ese Estado provincial. ¿Por qué? Porque tienen autonomía. ¿Sí? Hoy en día, ustedes fíjense lo que les estoy diciendo, esto se relaciona intrínsecamente con los conflictos que estamos viendo hoy en día entre el presidente de la Nación y los distintos gobernadores provinciales, ¿o no? ¿Les suena o no este conflicto? ¿Sí? Y fíjense que en una clase que di justamente de público la semana pasada, una alumna me dijo, no, bueno, profe, pero los gobernadores tienen que hacer lo que manda el presidente. Bueno, probablemente en esta semana, cuando empecemos a desarrollar la clase de público provincial, la alumna cambie de parecer y me diga, no, profe, perdón, me equivoqué. Porque las provincias son autónomas. Y los gobernadores fueron tan elegidos como el presidente. ¿Sí? Es el concepto clave, la autonomía provincial. Y eso va a estar también desarrollado en la Constitución Nacional. Porque esa segunda parte de la Constitución va a desarrollar no solamente los distintos poderes del Estado Nacional, del artículo 44 al 120, arrancando por el legislativo, siguiendo por el ejecutivo, terminando con el judicial, y ciertos órganos extrapoder, como ser defensor del pueblo, ministerio público, sino que también a partir del artículo 121 se desarrolla todo lo referente a los gobiernos provinciales, del 121 al 121. ¿Y qué se desarrolla ahí? Bueno, justamente que las provincias no solamente que son autónomas, sino también el deslinde de competencias entre las autoridades nacionales y provinciales. Esto corresponde a nación, esto corresponde a provincia. ¿Por qué? Porque si hay algo que tenemos que tener en claro es que nuestra Constitución, ¿ustedes saben de qué año es nuestra Constitución Nacional? La última, Historia, 94. esa es la reforma, muy bien, es la reforma. Pero, ¿de qué año es la Constitución? De 53. 1853. 1853. 1853. 60 y Muy bien. 53. Nuestra Constitución, si muchos autores nos hablan de la Constitución 53-60, porque recién en el 60, 1860, se incorpora Buenos Aires a la Confederación, ¿sí? Porque en 1853 Buenos Aires no había participado de la Convención Constituyente que se llevó a cabo. Eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos en la unidad número 6, cuando estudiemos Capital Federal y Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eso lo estudiamos en la unidad 6, vamos a ver que en 1853, cuando quienes tenían el poder, porque siempre hay una voluntad de alguien o de alguienes, ¿sí?
para conformar la nación, porque si no hay voluntad, no se conforma nada, no se constituye nada. En 1853 estaba la voluntad política para constituir el Estado argentino. Y en la unidad 3 vamos a estudiar, a ver, cómo es ese proceso de dictar una constitución, cómo es el ejercicio del poder constituyente. Bueno, en 1853 se dicta la Constitución Nacional, pero Buenos Aires no participó de esa convención. ¿Por qué? Porque vio devaluado su poder frente al resto de las provincias, que no son todas las provincias que vemos ahora, ¿sí? Entonces, como Buenos Aires no participó, la convención se llevó a cabo igual, se sancionó la Constitución de 1853, empezó a regir, pero en 1860 se incorpora la provincia de Buenos Aires a la Confederación y recién ahí queda sellado y cerrado ese primer ciclo constitucional. Por eso muchos autores nos hablan de la primera Constitución de 1853-1860, porque recién con la incorporación de Buenos Aires queda cerrado ese ciclo, porque además hay que tener en cuenta que hizo algunas reformas en la Constitución. ¿Sí? Bien, pero nuestra Constitución es la de 1853. Luego sufrió sucesivas reformas, entre ellas la última, la de 1994, que la fueron ayornando a los tiempos. La última es de 1994, pero que fue una reforma. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución no se cambió totalmente, que sigue conviviendo aquella Constitución de 1853 con las sucesivas reformas, la última de 1994. Y vamos a ver qué particularidades le fueron añadiendo, sobre todo la reforma del 94, a la Constitución originaria de 1853. ¿Sí? En 1853, los convencionales constituyentes eran representantes de las provincias. Esto implica que las provincias son preexistentes a la nación. Las provincias son preexistentes a la nación. Y son las provincias quienes conformaron el Estado Nacional. Si uno lee, vamos a abrir la Constitución Nacional, si uno lee la primera parte del preámbulo, fíjense qué dice: nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, principio de representatividad, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que lo componen. Entonces, las provincias son preexistentes a la nación. Las provincias son quienes conformaron la nación. Quiere decir que el poder estaba en las provincias. Y fueron las provincias quienes delegaron determinadas competencias, es decir, determinadas facultades a la nación. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro esto? Las provincias delegan, ellas son las que delegan las facultades a la nación. Y para ello, fíjense, les pido que miren en su constitución, manejen la constitución, aprovechen este momento para tener constitución en mano, ¿sí? E ir manejando, ir marcando los artículos. Porque otra cosa que no sé si aclaré, ¿no? Yo normalmente a veces doy clase de tutoría antes de los exámenes, pero yo no explico de nuevo el tema. Yo contesto dudas puntuales, pero explicar de nuevo no lo explico, porque creo que ya desarrollo bastante bien en clase como para después nuevamente explicar. Aparte ustedes van a tener la clase grabada, entonces, con más razón, ¿sí? Entonces, aprovechen la clase y aprovechen para trabajar con la Constitución, porque yo todo el tiempo estoy haciendo un ida y vuelta con la Constitución. Entonces, ya vayan familiarizándose, fíjense el índice, eh, agarren este cuadro que está en el aula virtual, o les hagan una foto ahora, y se van familiarizando con la Constitución de acuerdo a este cuadro. Pero manejen la Constitución, porque después les veo lamentos, es demasiado tarde, cuando ya es demasiado tarde, ¿sí? Bien. Fíjense el artículo 121 de la Constitución. Allí arranca, conforme nuestro cuadrito, las cláusulas correspondientes a los gobiernos provinciales.
¿Y qué dice? Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Esta última parte reservada a Buenos Aires. Igual ya quedó en la historia esta última parte. Pero lo que voy es, son las provincias quienes tienen el poder y delegaron lo que quisieron. ¿A dónde está la delegación de las provincias? En las facultades de cada uno de los poderes que conforman el gobierno federal. En las facultades que tiene el presidente de la nación, en las facultades que tiene el poder legislativo de la nación, en las facultades del poder judicial de la nación. ¿Sí? Son los representantes de las provincias quienes se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, esto tiene que hacer el presidente. Artículo 99. Esto tiene que hacer el Poder Legislativo, artículo 75. Esto corresponde al Poder Judicial de la Nación, artículo 116 y 117. Pero siempre tengamos en claro eso. No perdamos de vista esa cuestión. Y finalmente, luego del artículo 129, vamos a encontrar las llamadas disposiciones transitorias. ¿Qué son las disposiciones transitorias? Son aclaraciones que el convencional constituyente, aclaraciones o inclusive también declaraciones, el convencional constituyente quiere dejar plasmado en el texto constitucional. Fíjense, podemos llegar a encontrar, voy a leer algunas poquitas, desde la primera, donde la Nación Argentina va a ratificar la soberanía sobre las Islas Malvinas. La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares, etc. Como también aclaraciones de distintos artículos. Como por ejemplo, fíjense la disposición transitoria segunda, las acciones positivas, a que alude el artículo 37 en su último párrafo, no podrán ser inferiores a las vigentes al tiempo de sancionarse esta Constitución. Por ejemplo, un ejemplo de una aclaración que quiere ser el convencional constituyente. Esas son las disposiciones transitorias. ¿Sí? Bien, sabiendo cómo está estructurado ese librito, que ustedes tienen que manejar, hay que manejarlo ese librito, a esos artículos y a la doctrina que hay detrás de eso, vamos a ver a dónde vamos a poner el foco nosotros, porque como yo les dije, antes en el viejo plan de estudio sí se estudiaba todo esto. Ahora no. Nuestra materia se llama Teoría y Derechos Constitucionales. Entonces, ¿qué les parece de todo esto que les estoy mostrando que vamos a estudiar nosotros? ¿Dónde va a estar concentrado nuestro análisis? En la primera parte, doctora, en la parte En la de... primera parte. Sí. En la primera parte. Vamos al 43, Muy bien. la parte dogmática. En la parte dogmática de la Constitución. Va a estar centrado en nuestro estudio. ¿Sí? Ahora, eso no quita que nosotros tengamos que saber determinados institutos relacionados a la segunda parte de la Constitución. Inclusive ya nuestra próxima unidad, que es la unidad 2, de lleno nos va a llevar un poquito a meternos con esa segunda parte. Además, tenemos que tener en cuenta que al estudiar los derechos y garantías, vamos a tener que indefectiblemente referirnos a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y todo lo atendiente a los instrumentos internacionales, hay un artículo central, que es el artículo 75, inciso 22, y el inciso 24. Entonces también vamos a tener que ir a la segunda parte por eso. ¿Sí? Entonces, si bien nos vamos a centrar en el estudio de la parte dogmática, eso no quita, porque el derecho no es algo que podamos separar y aislar sus partes. No, son todos sistémicos. Los separamos por una cuestión pedagógica y didáctica, nada más. Pero son todos sistémicos, integrales. Y la segunda parte está integrada a la primera. Es una materia codificada, y si está codificada, es sistematizada. Esto implica que los artículos se relacionan entre sí, que no podemos entender algún artículo de la segunda parte sin entender la primera y viceversa. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Dudas? ¿Hasta acá? No, doctora. Estos van a ser los análisis centrales de nuestro estudio.
¿Mm? Declaraciones, principios fundamentales de la organización política del Estado. Por ejemplo, el preámbulo es una gran declaración general. Los derechos consagrados en la primera parte de la Constitución, a los cuales vamos a tener que integrar también los consagrados en los instrumentos internacionales. Y las garantías, es decir, aquellas herramientas para hacer o para efectivizar el cumplimiento de los derechos constitucionales, que también los vamos a tener en la Constitución Nacional. Esos son los tres núcleos centrales de análisis de nuestra materia. ¿Sí? Declaraciones, derechos y garantías. Ahora, vamos a desarrollar estos núcleos centrales dentro de un modelo de Estado. El modelo va a ser el modelo democrático. Y dentro del modelo democrático, un sistema presidencialista. ¿Sí? Que no es lo mismo que, por ejemplo, tomar dentro del modelo democrático una monarquía constitucional. La monarquía constitucional, que se enrola dentro de lo que nosotros vamos a estudiar como parlamentarismo, también es una democracia. ¿Mm? Pero entonces, por eso es que nosotros tenemos que relacionar con la segunda parte de la Constitución, porque tanto las declaraciones, los derechos y garantías van a estar relacionados o van a venir de la mano, se van a desprender de un modelo de Estado. Y tenemos que comprender ese modelo de Estado para darle desarrollo a los derechos y también a las garantías que protegen esos derechos. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el programa, entonces, acá vamos a iniciar con la teoría constitucional, el modelo de constitución que tenemos nosotros, ¿sí? Primero el concepto de la materia, después el objeto, que es lo que vamos a estudiar, que ya se los adelanté, la Constitución Nacional, el modelo de constitución que tenemos nosotros. ¿Cómo se origina la Constitución? A través de un movimiento que fue el constitucionalismo, que se van a ir a estudiar a Linares Quintana y a Sagüez. Y fíjense, ya cuando vamos a partir de la unidad 2, vamos a estudiar al Estado. ¿Sí? Al Estado y sus elementos. Y de este Estado va a surgir la forma de Estado y la forma de gobierno que adopta el Estado argentino, la nación argentina. En la unidad 3 vamos a estudiar al poder constituyente, es decir, cómo nace la Constitución, cómo se la puede reformar. En la 4 vamos a estudiar, esta es fundamental, y esto es lo que explicó la doctora Altave, por ahí se cuelga mi compu, no puedo subir, ahí está. El concepto de supremacía constitucional, que tiene que ver con qué lugar ocupa la Constitución dentro del sistema jurídico, donde hay un orden de prelación de leyes. ¿Sí? Este es el caso que se explayó la doctora el jueves, Marbury versus Madison. Se explayó sobre todo esto habló, todo esto. Creo que llegó inclusive hasta el caso Sojo, acá. Hasta acá llegó. Esto fue lo único que no habló. Pero hasta acá llegó. La unidad 5, que tiene que ver con qué pasa cuando se rompe el orden constitucional, y si en la Argentina sabemos de eso, con los sucesivos golpes de Estado. Sí, con el golpe de Estado. Y a partir de la unidad 6, sí, ya vamos a estudiar, ya nos vamos a meter con estos. Fíjense, eso tiene que ver con la teoría pura, con la teoría constitucional pura. Recién a partir de la unidad 6, fíjense lo que dice, declaraciones constitucionales. Y ahí que vamos a ver el preámbulo. Vamos a retomar después el concepto de forma de Estado, forma de gobierno. Vamos a ver la relación entre la Iglesia y el Estado y los distintos sistemas. Y lo que les dije hoy, la capital de la nación y el régimen constitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en 1994 cambió. Y a partir de la unidad 7, sí ya tenemos de lleno los derechos y garantías. ¿Por qué? Porque acá vamos a hablar de la limitación de los derechos constitucionales a través del llamado poder de policía,
Y con la 8 ya empezamos con los derechos, libertad de conciencia, de expresión, de información, eh, derechos individuales, derechos colectivos, todo lo que tiene que ver con la primera parte, derecho de trabajar y propiedad. La unidad 11 es muy importante, las garantías constitucionales. Esta es importantísima, pero, y acá vemos, otro núcleo central de la materia. ¿Sí? La unidad 12, ¿qué pasa con los derechos constitucionales cuando se declara estado de sitio? Y la unidad 13, que tiene que ver con el derecho al sufragio y los partidos políticos. Así vamos a ir desarrollando la materia a través de sus distintos eh, eh, núcleos teóricos. ¿Sí? Como les dije, ojo la primera parte porque es bastante teórica, complicada. Entonces, anoten las dudas y me las consultan. ¿Sí? Vuelvo a repetir, en las tutorías que yo puedo llegar a hacer, yo no explico de vuelta una unidad ni un tema entero. Para eso tienen las clases. Lo que yo hago es contestar dudas puntuales. ¿Mm? Bien. Si ustedes observan el programa, una de las primeras cosas, uno de los primeros conceptos que les va a pedir es el de derecho constitucional. Y Quiroga bien nos dice, el derecho constitucional es el conjunto de normas de competencia suprema de un Estado. Previo a darnos este concepto, Quiroga bien dice algo que por ahí puede llegar a confundir. Porque para Quiroga bien dice, la Constitución es el Estado mismo. ¿Pero a qué se refiere cuando identifica o cuando hace este paralelismo entre Constitución y Estado? En realidad lo que está diciendo Quiroga es, el Estado está conformado por distintos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? ¿Alguien leyó cuáles son esos componentes? Sí, los componentes son las costumbres, la ideología y el derecho constitucional positivo, ¿puede ser? Las normas, sí. Exactamente. Quiere decir que la constitución de un Estado, o cuando se va a constituir primigeniamente, o se va a reformar la constitución que organiza un Estado, se tienen que tener en cuenta estos componentes. ¿Por qué? Porque si no, básicamente, esa constitución no se va a cumplir. Se tiene que respetar las costumbres de un pueblo, sus tradiciones, tener en cuenta su historia. También va a influir muchísimo las ideologías reinantes o imperantes en un momento y en un lugar determinado. Y también hay que tener en cuenta las normas, los antecedentes normativos que vienen rigiendo las distintas situaciones jurídicas, que vienen regulando la vida, básicamente, en todos sus aspectos de ese pueblo. ¿Sí? Entonces, al dictar una constitución, los convencionales constituyentes tienen que tener en cuenta eso, porque si no, esa constitución no se va a cumplir. ¿Sí? Y de la unión o de la interrelación de estos componentes es que surgen las subestructuras constitucionales. ¿Cuáles son las subestructuras constitucionales? La normativa, la psicosocial y hay uno más que La morfológica. lógica, sí. Muy bien. ¿Y qué representa o qué contiene cada una de estas subestructuras? La normativa hace referencia, La morfológica hace referencia al tiempo y al espacio, Al tiempo y al espacio, muy bien. ¿Y al tiempo y al espacio qué? de las costumbres constitucionales, Al tiempo y al espacio en la cual rigen o van a regir determinada leyes. constitución. ¿Sí? Pero tiene que ver con el tiempo y el espacio, con un espacio geográfico determinado que también influye mucho, porque tiene que ver con las actividades económicas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué más? La psicosocial o psicológica
Y a mi entender es un poquito el tema de la idiosincrasia de cada pueblo, digamos, de acuerdo a cada lugar o a la idiosincrasia de una sociedad determinada, bueno, va a ser el tipo de constitución, por decirlo de alguna manera. Así es, Creo, así El es. perfil creo que sociológico de serviría los habitantes del territorio. es para llevar a cabo la realidad, las normas. Llevar la realidad a las normas, ¿sí? Pero a ver, ¿qué incluye esa realidad o qué incluye ese perfil psicológico que dice el compañero? Y ahí está lo que dijo el primer compañero, fue la idiosincrasia, las costumbres, las tradiciones, el pasado, la ideología. Y la subestructura normativa tiene que ver con Con los valores Claro. y con los conocimientos, o sea, En el conjunto de bueno, normas eso, y por valores ejemplo, que regula la vida social. A ver, primero, no sé quién estaba hablando al principio. García. Mateo, después a vos se te escucha medio mal, Mateo, como lejos, así como de eco, pero después te doy la palabra. ¿Quién me hablaba al principio? García Soledad. Soledad, decime. Que bueno, que yo eso también de lo que estaban nombrando recién, justamente la normativa, es algo similar, o sea, también son los valores y como el conocimiento de la vida social, del proceso, de la historia de la Argentina. ¿Reflejado en qué? En la En norma. en las creencias y las costumbres. No. ¿Todo eso reflejado en qué? ¿En normas, profesora? En normas En jurídicas. el conjunto de normas jurídicas. ¿Que va a regir la vida social, profe? Exactamente. Entonces, Quiroga básicamente la introducción que nos dice es, la Constitución es el Estado mismo porque tiene que reflejar esos elementos, porque si no, esa Constitución nunca va a tener vigencia, ¿sí? Tiene que ser un traje que le quede perfecto a la sociedad que va a regular, ni grande ni chico, perfecto le tiene que quedar. Y para eso hay que tener en cuenta estos elementos y de ahí surgen esta subestructura. ¿Se entiende? Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué me sirve estudiar todo esto? Porque cada norma jurídica que veamos, o la mayoría de las normas jurídicas que veamos, tiene un trasfondo detrás. Reconocer los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, tiene un trasfondo. Me estoy parando ideológicamente detrás de algo. Me estoy parando frente a una demanda colectiva en este caso. Reconocer el derecho de los consumidores y usuarios tiene un trasfondo también. ¿Sí? Reconocer el derecho de propiedad como uno de los mayores derechos que tienen que ver con el constitucionalismo clásico y los derechos individuales, hay un trasfondo detrás también. Otorgarle determinadas facultades al Congreso de la Nación o no, lo mismo. ¿Se entiende? A eso se refiere Quiroga Lavie. Puede ser que por ahí hable un poco difícil o complicado, o sea, un poco rebuscado, pero siempre cuando analizamos una norma jurídica no tenemos que ser inocentes y saber que hay un trasfondo. Y si hay un conflicto jurídico entre determinadas normas jurídicas, finalmente los jueces, a través de sus sentencias, lo solucionarán, pero también tienen todo un bagaje cultural, social, normativo detrás. Y siempre voy a poder encontrar, siempre, y creo que hoy más que nunca, ustedes si ven un poquito, leen los diarios, o los blogs, o no sé, distintos sitios web, o ven un poco la televisión, van a encontrar bibliotecas a favor y en contra de determinadas normas jurídicas. Yo les puedo asegurar, si ustedes nos dan la misma norma jurídica a dos profesores de Derecho Constitucional, ¿sí? Supongamos, y a mí me dicen, vos fundamenta a favor, y al otro le dicen, vos fundamenta en contra, probablemente los dos hagamos un excelente trabajo y podamos encontrar fundamentos a favor de uno, fundamentos en contra. ¿Se entiende?
Y eso va a quedar demostrado a medida que desarrollemos la materia. Después que uno le quiera añadir carga valorativa, es otra cosa. Pero objetivamente, vamos a ver que la doctrina siempre encuentra fin, para el sí o para el no. Siempre. ¿Sí? Vamos a ver que son muy pocos los casos donde la Corte, que es el tribunal donde nosotros nos enfocamos, mantiene la misma doctrina de forma pacífica. La puede ir variando. ¿Sí? Bien, entonces, esto yo quiero que quede claro de las subestructuras constitucionales y por qué Quiroga Lavie nos habla de la Constitución es el Estado y lo identifica, porque es el razonamiento que ustedes tienen que hacer al analizar cualquier norma jurídica. Cualquiera sea. Bien, luego tenemos el concepto de derecho constitucional, que ya habrán visto que Quiroga Lavie lo desmenuza, es un conjunto de normas, porque es un cuerpo codificado, sistematizado, integral, que se relaciona una con otra, no podemos entender una norma de la Constitución si no va de la mano de la otra. De competencia, porque son normas habilitantes, quiere decir, en la Constitución no vamos a encontrar normas sancionatorias. No va a decir, el que matare a otro será pasible de 8 a 25 años de prisión. No, no vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar normas habilitantes. ¿De qué? De derechos para todos nosotros y también de facultades para los distintos poderes del Estado. Facultades o competencias, justamente. La habilitación para actuar. Un poder del Estado no puede actuar si no tiene competencia para ello. ¿Sí? Justamente, ¿qué se está diciendo ahora? ¿Tiene el presidente facultades de regular determinados temas a través de un DNU? No. ¿Hay urgencia? Y vamos a encontrar doctrina a favor, contra. Hay limitaciones y son expresas. Exactamente. Esas Está son regulado los impuestos y otros son los monetarios. Sí, bueno. Sí, vamos a ver que, hay determinadas cuestiones que tienen que ver con cuestiones penales, electorales, impositivas y tributarias, partidos políticos, que no están sujetos a regulación por DNU. ¿Sí? Pero esto es un ejemplo que doy. ¿Mm? Nosotros tocamos así tangencialmente los DNU. A veces yo lo suelo explicar cuando damos unidad 7, pero no necesariamente es un punto de la materia. ¿Sí? Eso lo van a dar en Constitucional de los Poderes cuando estudien Poder Ejecutivo. Y lo van a profundizar en Administrativo también. Pero es un ejemplo claro, ¿sí? Lo mismo que para el Poder Legislativo, lo mismo que para el Poder Judicial, lo mismo que esto que expliqué al principio de la distribución de competencias entre nación y provincia. La Constitución habilita derechos, el ejercicio de derechos, y también determinadas facultades para los poderes del Estado. Supremas. ¿Por qué? Porque no hay ni una norma por encima de la Constitución. ¿Mm? Ya vamos a estudiar qué implica la supremacía constitucional. Es lo que le da validez al resto de las normas. Ese es el concepto de Vidar Campos, de Quiroga Lavie en torno a derecho constitucional. Y entonces, finalmente, otro concepto que me gusta resaltar de esta primera parte es, ¿cómo está conformado entonces el derecho constitucional positivo argentino? Positivo, ¿por qué? Porque está vigente. Bueno, el texto normativo, con el preámbulo, los 129 artículos, las disposiciones transitorias, pero también, y algo que les dije, es que tenemos que tener en cuenta los instrumentos internacionales elevados a jerarquía constitucional a partir de 1994. Los que fueron a la clase de la doctora Altave, ella se explayó muy bien sobre esto, el artículo 75, inciso 22 e inciso 24. Hay determinados instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Determinadas leyes orgánicas, como por ejemplo las leyes de organización del Poder Judicial de la Nación. En una de ellas la vamos a ver muy de cerca cuando estudiemos el recurso extraordinario federal.
Y a su vez, y este punto es importantísimo, la interpretación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha hecho de todas estas normas. Por eso vamos a encontrar la jurisprudencia de la Corte, vamos a trabajar y mucho con la jurisprudencia de la Corte. Porque, por ejemplo, vamos con el mismo ejemplo, determinada norma, determinado instrumento jurídico. Alguien va por el sí, alguien va por el no. No se ponen de acuerdo, hay un conflicto jurídico. ¿Qué hacemos? Vamos a los tribunales. ¿Y quién es el último órgano que va a definir la cuestión? La Corte. Finalmente, la Corte va a decir, estos fundamentos son valederos, estos no. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, saber cómo está conformado el derecho constitucional positivo argentino es importantísimo. Bueno, luego habrán visto el tema de las tipologías constitucionales, que eso ya no me voy a explayar mucho, lo habrán visto cuando desarrollé la clase. Simplemente tengan en cuenta lo siguiente, de las tipologías constitucionales. Ninguna de las tipologías constitucionales se ve de forma pura en ninguna constitución. No hay ninguna constitución que sea puramente historicista, ni puramente racional normativa, ni puramente sociologista. No. Todo lo contrario. Vamos a encontrar en las constituciones distintos elementos o características de las distintas tipologías constitucionales. Vamos a encontrar cuestiones que tienen que ver con las costumbres o que representan una tradición jurídica, pero a su vez también vamos a encontrar algo que tenga que ver con la supremacía constitucional, ¿eh? Y a su vez también vamos a encontrar algo que represente la ideología de esa sociedad en un momento determinado, o una decisión fundamental, como será adoptar una democracia constitucional, o sostener el culto católico apostólico romano, porque justamente, y mezclado con la tipología sociologista, es eso lo que decidieron los convencionales constituyentes que ejercieron el poder en 1853, y entonces vamos a llegar a una conformación dialéctica. Una normalidad normativizada, como hablábamos hoy al principio. La normalidad normativizada, ¿sí? Hecho norma. Bien, luego vienen las clasificaciones constitucionales, y esto sí me interesa más, particularmente determinadas clasificaciones, como ser lo que es la clasificación de constitución rígida y flexible. Nuestra constitución es rígida, y decimos que es doblemente rígida. ¿Por qué? Los que vieron la clase, o por ahí los que cursaron la materia o ya estudiaron. ¿Por qué decimos que nuestra constitución es doblemente rígida? Porque es rígida orgánicamente y procedimentalmente. Orgánica y procedimentalmente. Muy bien. ¿La rigidez orgánica qué implica? Que el órgano que está llamado para su reforma es un órgano distinto al que está encargado de confeccionar las leyes, por ejemplo, el Congreso. Las leyes ordinarias. Muy bien. Exactamente. ¿Y la rigidez procedimental? Tiene que ver con mismo, por ejemplo, llamar a una comisión constituyente, los tercios de aprobación de la Cámara, del procedimiento para poder reformar una ley que la habilite la reforma. ¿Puede ser? Muy bien. El procedimiento del cual hablamos es más dificultoso que el procedimiento de dictado de una ley ordinaria. Más dificultoso, distinto al de la sanción de una ley ordinaria. Por eso nuestra Constitución, decimos, es doblemente rígida, porque presenta una rigidez tanto orgánica como una rigidez procedimental, a diferencia de las constituciones flexibles. La rigidez implica la voluntad de los convencionales constituyentes en que la reforma de la Constitución no sea un simple trámite legislativo. ¿Sí? Entonces,
reformar la Constitución, se necesita consenso de aquellos que están ejerciendo el poder en ese momento determinado. Un gran consenso entre los distintos actores políticos. Entonces, en 1853, y luego, si nosotros cuando estudiemos el artículo 30, que es el artículo de reforma de la Constitución, ese artículo, por más de que presenta lagunas en blanco, nunca fue modificado. Y esto también es un mensaje, que nunca haya sido modificado, porque no es que los convencionales constituyentes no se dieron cuenta de que ese artículo era perfectible, es decir, que se lo podía modificar para rellenar determinados vacíos que presenta. Ellos decidieron dejarlo así. Y eso también es una clara muestra de voluntad para llegar a un fin determinado, a un objetivo. En este caso es dejar que los actores, que las fuerzas políticas de un momento determinado jueguen entre ellos, negocien y lleguen a un consenso. Otra clasificación que me importa es la de la constitución pétrea y no pétrea. ¿Qué quiere decir constitución pétrea y qué quiere decir constitución no pétrea? Creo que eran aquellas que no se podían modificar y la otra era la que sí se podían modificar. Algunas leyes, por ejemplo, pueden ser modificadas y otras no. A eso es lo que yo entendí. La constitución no pétrea es aquella que no puede ser modificada. ¿Sí? Y la pétrea, en cambio, e inclusive van a ver que la pétrea a veces tiene determinada, puede tener, según el autor que estudien, una determinada clasificación. La pétrea son aquellas constituciones, perdón, las pétreas son las que no se pueden modificar y las no pétreas son las que se pueden modificar en todo o en cualquiera de sus partes. ¿Sí? En todo o en cualquiera de sus partes. Acá estoy leyendo, Leonardo, no sé cuándo pusiste, pero bueno, no hace tanto porque estoy viendo el tiempo. ¿Por qué no se puede cambiar la Constitución en nuestro manual? No, nuestra Constitución se puede cambiar. Nuestra Constitución justamente no es pétrea. ¿Sí? Nuestra Constitución no es pétrea. ¿Qué quiere decir? Que puede modificarse en todo o en cualquiera de sus partes. ¿Y eso de dónde surge? Del mismo artículo 30. Artículo 30. Muy bien. ¿Lo tenés ahí a mano? Para leerlo, si no, a ver. La primera parte, Sí, nada más. profe. Sí, A sí. ver. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad Muy de bien. reforma Ahí. debe ser Está declarada bien, por está el bien. Congreso. Gracias, gracias, gracias. Solo vamos a estudiar el 30 en la unidad 3. Pero como dijo el compañero, puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. ¿Sí? Eso dice el artículo 30. Por eso quiero la vía dice no es pétrea. Bien. Y luego, Profe, bueno, el resto de las clasificaciones, sí. o sea, no pétrea sería que sí se puede modificar o cómo es porque no quedó muy clara la idea, me parece. Claro, no pétrea es que puede ser modificada en todo o en cualquiera de sus partes. Pétrea, en cambio, es aquella constitución que no se puede modificar. Bien, dicho esto, si hay un tema que también me interesa que quede claro, es el tema de constitucionalismo. Es decir, el origen de las constituciones actuales, de las constituciones modernas. ¿Dónde está? Y está tenemos que irnos hace unos siglos atrás. Y para estudiar 1700. constitucionalismo, así es, y antes, ¿sí? Porque la gloriosa Revolución Inglesa fue un poquito antes, fíjense este concepto, porque este es el concepto que si yo llego a preguntar en el examen qué es el constitucionalismo, ¿sí? Este es un concepto que está muy completo.
El constitucionalismo fue aquel movimiento histórico, jurídico, filosófico, político, que surgió a fines del siglo XVII, se desarrolló durante todo el siglo XVIII con las grandes revoluciones liberales, es decir, arrancó con la gloriosa Revolución Inglesa de 1688, siguió con la Revolución Norteamericana, culminó con la Revolución Francesa, que fue la que mayor impacto tuvo. ¿Y cuál fue el fin de este movimiento que, como vemos, abarcó todos los aspectos más importantes de ese momento? ¿Cuál fue el fin que vino de la mano de las revoluciones? Instalar una constitución escrita que brindara seguridad jurídica a los ciudadanos y que consagrara, por un lado, el reconocimiento de los derechos individuales y por el otro, la limitación y el control del poder mediante el principio de división de poderes. Recuerden que el constitucionalismo es la respuesta o una consecuencia de las monarquías absolutistas. Es lo que dio fin a esas monarquías absolutistas, donde el gran exponente es Luis XIV, con su famosa frase, el Estado soy yo. La identificación del poder con el monarca. No había división de poderes, porque el poder absoluto estaba en cabeza del monarca. Él era quien administraba, quien legislaba, quien juzgaba. Todo estaba en la cabeza de la misma persona. Y había una identificación total entre el Estado y esa persona, y el monarca. El constitucionalismo vino a romper con eso, y por eso la imposición de una constitución escrita que brinde seguridad jurídica a los ciudadanos. Que de antemano se sepa de qué derechos gozo, qué herramientas tengo para su defensa, y además que limite el poder, ese poder absoluto. Profe, Hay que decir que, sí, ahí cobra sentido la frase que usted decía al principio, la Constitución es el Estado, de Quiroga Lavie, frente a la afirmación que decía del monarca del Estado soy yo. Cobra sentido esta frase de Quiroga Lavie, la Constitución es el Estado, una como constitución. poniendo... Así es. Y además también tienen que tener en cuenta un tema que va relacionado con la unidad 2, que es que cada estado, ya sea Inglaterra, ya sea Estados Unidos, ya sea Francia, adoptó normas constitucionales distintas. ¿Sí? Adoptó un modelo constitucional distinto, particularmente en lo que hace a la forma orgánica, a cómo estructuramos y repartimos el poder. Porque nos preguntamos, ¿por qué siguen las monarquías hasta hoy en día? ¿Por qué seguirán las monarquías hasta hoy en día? Y por ejemplo, en Inglaterra sigue, pero en Estados Unidos no, y en Francia tampoco. Y raro, porque Francia tiene un gran pasado monárquico. ¿No? Entonces, ¿por qué seguirán las monarquías subsistiendo hoy en día? Porque el Estado así eligió a la persona, eligió su forma de gobierno de... La cultura El del Estado, pueblo lo establece y lo defiende. ahí está. Ahí está. El Estado no, porque recuerden que el Estado es una conformación que se hace, ¿sí? Sí, Pero el Estado se conforma, no se elige, ¿sí? Perdón, el Estado no elige nada, al revés, se conforma, ¿sí? Pero hay un pueblo detrás, hay una nación detrás. ¿Se acuerdan cuando en el secundario se estudiaba la diferencia entre Estado y nación? Y la nación estaba conformado por un grupo de personas con el mismo idioma, religión, cultura, folclore, no me acuerdo qué más, y pasado, bueno, no sé si dije tradiciones, ¿se acuerdan?
Bueno, todo eso entra en juego cuando vamos a conformar un modelo de Estado. Eso es lo que entró en juego en 1853. A ver, ¿por qué los convencionales constituyentes eligieron una forma de Estado federal, dándole poder a las provincias? ¿Por qué les parece a ustedes? Y ¿Por por qué no el dijeron, no, territorio vamos mismo con las también. autoridades centrales solamente? ¿Por qué? Perdón, Diego, no te escuché. Por los territorios. ¿Qué tienen los territorios? Hay que defenderlos de alguna forma. Entonces cada estado provincial defendía esos lugares y si hacía falta que sean defendidos por otra provincia, se podía pedir si se conformaba como, como un solo territorio de país, no usando la palabra de país, sino que podían, como pasó en varias batallas, pedirle a Corrientes soldados y no, y los cordobeses, los santafesinos. Ayuda mutua, podemos decir. Pero en realidad hay algo más. Los pactos preexistentes, doctora, lo hubieron antes de Sí, son preexistentes, pero digamos, pudieron haberse subordinado al Estado Nacional, como se subordinaron, digamos, eh, en otros territorios, en otros países. ¿Mm? Hay algo más ahí, y que tiene que ver con esto que estábamos hablando, la costumbre, tradiciones. ¿Eran provincias que se podían someter, las nuestras? ¿Eran territorios que podrían ser sometidos? No, no querían ser sometidos, querían abandonar ya justamente esa estructura de sometimiento que venía de los reyes españoles. Había una historia nuestra donde existían estas entidades estaduales que siempre manejaron determinado poder. Por algo tenemos los distintos caudillos provinciales, ¿sí? Pero siempre estas entidades estaduales, fíjense que no las llamo ni siquiera provincias, ¿sí? Manejaron su cuota de poder. Sobre esto lo manejo yo. Y si no me gusta, firmo un pacto con mis provincias vecinas y me separo de la confederación, por ejemplo. ¿Sí? O yo te cedo solamente las relaciones internacionales, el resto es todo mío. Siempre hay una historia detrás de provincias, de entidades estaduales fuertes, que manejan el poder, que manejan cómo se van a estructurar institucionalmente, y que no van a permitir que otra provincia, como era la provincia de Buenos Aires, les venga a imponer nada. Por eso el modelo de Estado fue federal, que consagra la autonomía provincial. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasó a nivel internacional. Por eso vamos a encontrar que subsisten las monarquías constitucionales en determinados países, en otros no, y en otros ni siquiera nos interesa, digamos. Nunca las tuvimos. Nunca fue una elección, digamos. Por más que Belgrano en su momento su propuesta fue la institucionalización de una monarquía a través de un descendiente de los incas. ¿Sí? Pero bueno, tiene que ver también con que en ese momento era el momento de la restauración de las monarquías en Europa, y ya eran monarquías igual más contenidas, con límites, ¿sí? Con funciones bien determinadas. Entonces, esto les digo para cuando estudiemos la unidad 2 y veamos los distintos modelos, formas de gobierno particularmente, ya no de Estado, sino formas de gobierno. ¿Y qué pasa con el parlamentarismo? Y porque, aunque nos parezca que no, el parlamentarismo es una de las formas de gobierno mayor asentados en los estados occidentales. Bueno, entonces, el origen de las constituciones modernas está en este movimiento, en el constitucionalismo. Pero ya vamos a ver determinados países como Inglaterra, les decía, que
A ver, en 1688 tenemos la Revolución Inglesa, pero ya desde mucho antes, si ustedes agarran, si lo empiezan a estudiar a Linares Quintana, van a ver que el constitucionalismo inglés, por más de no tener una constitución codificada, porque hay leyes constitucionales, ¿sí? No hay una constitución codificada como la nuestra y sistematizada, que vienen de lejos y hace tiempo, ¿sí? Muchos de los institutos constitucionales actuales tienen su origen en el constitucionalismo inglés, como por ejemplo los partidos políticos, como por ejemplo el sufragio, como por ejemplo el debido proceso legal, en su concepción moderna, ¿eh? Porque si nos vamos más atrás todavía y rebuscamos más, nos vamos a ir hasta Grecia. Grecia, Roma y el pueblo hebreo. Y de eso es lo que les habla Linares Quintana. Pero en su concepción moderna, vamos a ver que la semilla del constitucionalismo viene plantándose como, primero de a poquito, y después ya fue una catarata con las distintas revoluciones. Nuestra constitución, nuestros convencionales constituyentes, miraron y con atención el modelo constitucional norteamericano, el presidencialismo norteamericano, la forma de Estado norteamericana, fue el modelo que siguieron nuestros convencionales constituyentes. Por eso decimos que nuestra constitución también, cuando vimos la clasificación de las constituciones, es derivada, no es originaria. ¿Por qué? Originaria es la constitución norteamericana, justamente, que creó un modelo que no existía en ese momento. En cambio, nosotros tomamos el presidencialismo norteamericano. ¿Mm? Esto también lo encuentran en Quiroga Lavie. Lo explica muy bien el tema de la clasificación de las constituciones. Ahora, este movimiento, el constitucionalismo, nace como constitucionalismo clásico. Es decir, nace con determinadas características, pero como en todas las cosas, el tiempo pasa y va mutando. Hay determinadas cuestiones que necesitan un cambio. Y ese constitucionalismo clásico se ve influenciado, ayornado y modernizado por el constitucionalismo social. ¿Sí? Entonces, vamos a ir acá. El constitucionalismo clásico tiene determinadas características, o tuvo determinadas características. Fue el constitucionalismo que surgió con las revoluciones liberales, ¿sí? Y esos primeros textos constitucionales reconocían determinados derechos que tienen que ver con los derechos civiles y políticos, también llamados de primera generación o individuales. Fueron los primeros derechos reconocidos en los textos constitucionales. Es decir, esos derechos básicos, podríamos decir. Y yo les puse ahí, como ejemplo, el artículo 14 y 17 de la Constitución. ¿Alguien me puede leer un poquito el principio del artículo 14 de la Constitución y después vamos a leer un poquito el artículo 17? Leo el 14, profe. Sí, por favor, gracias. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Muy bien. Artículo 14. ¿Sí? Los derechos civiles. ¿Alguien puede leer el artículo 17? Comienzo. Artículo
Sí, por favor. Artículo 17. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser Está bien. calificada. ¿Perdón? No, está bien. Está bien. Muchas gracias. La propiedad es inviolable, el derecho de propiedad, uno de los derechos más importantes para el constitucionalismo clásico. ¿Sí? Uno de los derechos más importantes para el constitucionalismo clásico. ¿Mm? Entonces, esos fueron los primeros derechos reconocidos en las cartas magnas, en las primeras cartas magnas, en los inicios del constitucionalismo. ¿Sí? Obviamente, que el rol del Estado, es decir, en la estructuración del poder, vamos a encontrar un Estado limitado, un Estado controlado. Controlado. ¿Y dónde vamos a encontrar a ese Estado? ¿O por qué decimos que el Estado va a ser controlado o va a ser limitado? Porque en la parte orgánica, aquella que desarrolla los distintos poderes del Estado, vamos a encontrar las distintas funciones que va a tener el Estado. Y fuera de eso, el Estado o los distintos poderes no van a poder actuar, que si no, el acto será nulo. Cualquier poder del Estado, cualquier órgano del Estado, siempre tiene que actuar con una norma otorgándole competencia. ¿Qué es la competencia? La habilitación que me faculta actuar. Si una norma no me faculta actuar, mi acto será nulo. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, me voy al artículo 75, inciso 11, por ejemplo, digo, corresponde al Congreso hacer sellar la moneda, fijar su valor y el de las extranjeras, y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la nación. Corresponde al Congreso, a nadie más. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, sigo y leo el inciso 12 del artículo 75, corresponde al Congreso dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería, trabajo, seguridad social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, bueno, corresponde al Congreso. ¿Sí? ¿Se entiende? La Constitución acá está habilitando competencia a un órgano del Estado, a un poder del Estado, en este caso al poder legislativo. Y en un primer momento ese rol fue abstencionista, hablamos del Estado gendarme. ¿Por qué? Porque si venimos de las monarquías absolutas, de los reyes y el poder absoluto, y el Estado soy yo, lo que queremos justamente es detener al Leviatán. ¿Mm? ¿Saben quién es Leviatán? ¿O por qué digo Leviatán? ¿Por el libro de Hughes, profe? Hobbes, por el libro de Hobbes, exactamente, donde equiparaba el Estado con ese gran monstruo, Leviatán, que avanzaba y avanzaba. ¿Sí? Entonces, si lo que queremos hacer justamente es contener al Estado, Hobbes es un libro de derecho político, que estudian bueno, no sé, introducción no me acuerdo, pero derecho político, filosofía, qué es el Estado, empiezan a estudiar a los grandes filósofos políticos. Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu. Decía, el Estado es como un gran leviatán, es un monstruo que avanza, que avanza. Entonces, obviamente, lo que querían hacer el constitucionalismo, lo que vino a hacer, es a ponerle límite, a ponerle control. ¿Cómo? Dividiendo las funciones. En un principio se dijo dividiendo el poder. ¿Se acuerdan Montesquieu, la división de poderes? Dividiendo el poder. Bueno, en realidad es dividiendo las funciones de ese Estado. Para que no sea una persona o un solo órgano quien nuclee, centralice todo el poder del Estado. ¿Mm? Y además, es un Estado gendarme, ¿por qué? O abstencionista. Porque solamente va a restringir derechos de los particulares
por cuestiones que tengan que ver estrictamente con la moralidad, seguridad o salubridad de las personas. Porque cuando la restricción de derechos, que siempre va a venir por leyes, ¿sí? El Código Civil es una gran restricción de derechos. ¿Por qué? Porque me está diciendo cómo tengo que hacer, dónde, con qué, de qué forma, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo aceptamos? ¿Por qué está legitimado? Porque debemos convivir en sociedad. Entonces yo estimo que es bueno, que es necesario, que es lo justo, que es lo que hay que hacer para que todos podamos convivir organizadamente. ¿Sí? Entonces, en un primer momento, la concepción del Estado que se tenía en mente es un Estado abstencionista, controlado, dividido en funciones, que restringiera simplemente los derechos de los particulares con cuestiones que tuvieran que ver con la moralidad, la seguridad, salubridad, ¿sí? Para poder convivir. Es decir, en ese momento, el criterio de poder de policía o limitación de derechos, porque cuando hablamos de poder de policía nos estamos refiriendo a la facultad que tiene el Estado para limitar los derechos de los particulares, teniendo en cuenta el bienestar general o el interés público o el interés general. Ese ejercicio del poder policía era restringido, lo mínimo e indispensable para asegurar la moralidad, la seguridad y la salud. Por eso era un Estado gendarme, un Estado abstencionista. En lo que hace a la ideología, la Constitución nace, en realidad, bueno, digo la Constitución, refiriendo a la nuestra, porque la nuestra nace dentro del constitucionalismo clásico, pero el constitucionalismo clásico toma la ideología liberal como estándar. ¿Sí? Y la modalidad del sufragio era restringido, no era individual. Primero que hay que sacar, en primer lugar, a las mujeres, ¿sí? Que no votaban. Y en segundo lugar, no es que todos los hombres votaban. Ahí dependerá de cada estado. Quizá votaban los que tributaban, los que tenían tierras a su nombre, quizá votaban los que estaban alfabetizados, ¿sí? Pero no era un sufragio universal. Así nace las constituciones modernas. Así nacen, con el constitucionalismo clásico, que fue un gran adelanto. Rompió con el periodo de las monarquías absolutas. Ahora, ¿qué pasa? Pasa el tiempo, pasa la vida, y algunas normas del constitucionalismo clásico dejaron de dar respuestas a la realidad, o a muchos aspectos de la realidad. Entonces, viene este movimiento dentro del constitucionalismo, que es el constitucionalismo social, a soplar un poquito, a darle un poco de aire fresco a los textos constitucionales, a las cartas magnas, mediante la incorporación de determinados derechos, los denominados derechos sociales, económicos y culturales, también conocidos como derechos de segunda generación. ¿Por qué? Porque cronológicamente hablando, fueron los segundos en ser reconocidos en nuestras cartas magnas. ¿Sí? Y ya empezamos a hablar de otro tipo de derechos, ya no solamente derechos individuales, sino derechos que pertenecían a gran parte de la sociedad, o a determinados grupos colectivos sociales, como por ejemplo los trabajadores. Y un gran exponente del constitucionalismo social en nuestra Constitución es el artículo 14 bis. ¿Alguien puede leer, por favor, el inicio del artículo 14 bis? Cualquiera. 14 bis, no 14. 14 ya leyó la compañera. El trabajo, 14 el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribuciones justas, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Puedes irte al segundo párrafo y leer el principio del segundo párrafo? Sí, la protección de las leyes
las que asegurarán al trabajador. ¿Eso? El segundo párrafo, no. Ah, sí, no, ese no. El segundo párrafo de los gremios. No me acuerdo bien Ah, cómo bien. empieza. Queda garantizado a los gremios Ahí está. concertar convenios colectivos de trabajo, concurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical Bien. y las relaciones con la estabilidad de su empleo. ¿Y el tercer párrafo, cómo arranca? El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrán carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía Ahí. financiera y económica. Sí. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Este es un ejemplo claro del constitucionalismo social. ¿Eh? Derecho de los trabajadores, trabajo en relación de dependencia, y los derechos de la seguridad social. ¿Sí? Este es un ejemplo clásico del constitucionalismo social. Cambia el perfil, empiezo a reconocer derechos a determinados colectivos que siempre fueron históricamente minimizados, dejados de lado, invisibilizados. ¿Sí? No por nada tienen su origen en la Revolución Industrial. Hay algo que les quiero aclarar. A ver, nosotros ponemos el origen del constitucionalismo clásico con las revoluciones liberales, 1688, bueno, igual al argentino obviamente todo esto llega tardíamente, porque imagínense que nuestra constitución es de 1853, ¿sí? En 1853 Francia, ¿cuántas constituciones le había dictado? La monarquía se había ido, había vuelto, Napoleón, el primo, el hermano de Napoleón, o sea, acá llega tardíamente todo lo que tiene que ver con el constitucionalismo. Ya sea el constitucionalismo clásico, que acá llega a 1853, porque el texto constitucional se dicta en 1853, cuando en Europa ya estaba en auge el constitucionalismo social, con la Revolución Industrial, y concretado con la Revolución, otro exponente es la Revolución Rusa también. La Constitución de Querétaro en México es un claro exponente también de principios del siglo XX, y la Constitución de Weimar en Alemania, claro ejemplo del constitucionalismo social. A ver, en esa época, a principios del siglo XX, Argentina se estaba organizando. Entonces, acá llega tardíamente. ¿Y cuándo llega el constitucionalismo social a la Argentina? Con la Constitución de 1949. En la En época de Perón. 1949, la Constitución peronista se reforma íntegramente la Constitución. Es una Constitución completamente nueva, bajo otro paradigma. Ahora, ¿qué pasa? Golpe de Estado del 55, anula la Constitución del 40, la reforma constitucional del 49 y trae de vuelta la Constitución de 1853. Pero deja en pie este artículo 14 bis. Este artículo 14 bis queda en pie. Profe, Es el artículo que queda en pie. ¿Está? profe, Sí, este artículo se lo agregan la reforma del 57, ¿no? claro. Como artículo, a ver, formaba, la cláusula formaba parte de la Constitución del 49, de 1949. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En el 55, golpe de Estado. ¿Ah? En el 57 se llama, durante el gobierno de facto, seguimos en gobierno de facto, es decir, un gobierno fuera de la ley, se llama convención constituyente. Una convención constituyente de, se imaginarán si es dentro de un gobierno de facto, de dudosa constitucionalidad. Tal es así, tantas presiones sufrió esta convención, que la Unión Cívica Radical la abandonó. El peronismo estaba prescripto. La Unión Cívica Radical la abandona. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de esta reforma de 1957? Anular la reforma del 49, traer de vuelta, poner en vigencia la Constitución de 1853, con la reforma de 1860, de 1860, 1898, 1880, sin la reforma del 49, por supuesto. Ahora, tal era la presión de los trabajadores
que se tuvo que incluir la cláusula de los trabajadores en relación de dependencia, ¿sí? ¿Y se lo agregó en dónde? Detrás del 14, por eso se lo puso 14 bis. ¿Sí? Pero no es que fuera 14 bis en el 49, ¿eh? No. Lo que pasa es que ¿por qué se lo incluyó como 14 bis en 1957? Porque no se quería correr el articulado de la Constitución. Pasaba lo mismo con el antiguo Código Civil de Vélez Sarsfield. Ustedes ya ni lo van a estudiar de ahí, pero yo que estudié el antiguo Código Civil de Vélez Sarsfield teníamos bis, ter, cuarter. ¿Por qué? Para no correr el articulado del resto del código, se insertaba bis, cuarter, no sé, y así. ¿Sí? Pero no es que fuera el 14 bis del 49, en la Constitución del 49, no, no, no. Se lo insertó así para después no hacer un corrimiento general de las cláusulas constitucionales. ¿Mm? La reforma de 1957, vamos a ver, siempre fue, como les digo, de dudosa constitucionalidad, por el proceso de reforma, obviamente, porque fue por el contexto en el cual fue hecha. Ahora quedó saneada con la reforma de 1994. ¿Mm? Donde sí fue una reforma totalmente democrática, donde participaron todas las fuerzas políticas, totalmente consensuada. ¿Mm? Y el artículo 75 y 123 que tienen ahí, que fue incorporado en la reforma de 1994, también tiene que ver con el constitucionalismo social. Fíjense los efectos del constitucionalismo social, porque si ustedes ven este inciso, para el 75, y ven el inciso 23, dice, legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución, los tratados internacionales, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ah? Bien, el rol del Estado en el constitucionalismo social cambia, porque si bien en el clásico era un rol abstencionista, gendarme, donde no se metía, acá no, acá es un rol intervencionista, el llamado Estado benefactor, el Estado que se empieza a meter, y es propio de el modelo norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Un rol intervencionista que se metía en el mercado, que intervenía en la economía. Por eso cambia el modelo de poder de policía, es decir, ya cuando el Estado empieza a limitar derechos a los particulares, ya no era como en el constitucionalismo clásico, solo para proteger la moralidad, la seguridad y la salubridad, es decir, lo básico e indispensable para la vida en común. No. Ahora ya nos vamos a meter no solo con la moralidad, seguridad y salubridad, sino que, por ejemplo, vamos a ver al Congreso dictando leyes que tienen que ver con cuestiones culturales, con cuestiones económicas, con cuestiones sociales, es decir, el bienestar general. ¿Por qué? Porque si reconocemos cuestiones que hacen a los derechos sociales, económicos y culturales, obviamente que las leyes que empieza a dictar el Congreso o que empieza a reglamentar también el Poder Ejecutivo va a tener que ver con estas cuestiones. Entonces, una ley que regule sobre el tema de los alquileres, una ley que se meta con el monopolio de la carne, por ejemplo, de la actividad ganadera, una ley que regule la actividad de los cinematógrafos en la década del 60 en la Argentina. Les estoy dando casos que ocurrieron en la realidad y que los vamos a ver en la unidad 7, cuando vemos poder de policía. El trasfondo de la ideología social, y acá el sufragio ya sí es universal. ¿Sí? Primero con la ley Sáenz Peña, ahí era restringido porque las mujeres no votaban, por más que decía que era universal, pero las mujeres no votaban. Sí, pero luego de la década del 50, ya para cuando estamos hablando de la reforma de 1957, las mujeres votaban. ¿Sí? Las mujeres votaron en el 51, si no me equivoco, 1951. Chequeen, nunca se queden sobre todo con años. Yo tengo mala memoria en años, entonces siempre chequeen.
cuestiones de años. ¿Sí? ¿Podemos decir que se contraponen el constitucionalismo clásico al social? No, no se contraponen. No hay una contraposición, no hay un versus. Clásico versus social, no lo hay. Es un todo integral. El constitucionalismo social viene a paliar determinadas omisiones del constitucionalismo clásico, pero omisiones para una realidad determinada, porque recuerden que el constitucionalismo clásico nació con las revoluciones liberales. El mundo cambió mucho de ahí en adelante. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Clarísimo. Sí, profe. Profe, ¿Dudas? 11 de noviembre de 1951, voto femenino. Muy bien, muchas gracias. 1951. Podemos decir universal. ¿Sí? Ustedes siempre recuerden algo también, que vamos a encontrar las normas constitucionales, pero ¿qué características tienen las normas constitucionales? Que son generales. Son generales, ¿para qué? Para que luego el legislador las reglamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar la cláusula del medio ambiente en el 41, pero es muy general. Luego vamos a encontrar la Ley General del Ambiente, dictado por el Congreso de la Nación. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta eso. Por eso también vamos a estudiar leyes. ¿Sí? Porque van a reglamentar determinadas cláusulas constitucionales, o el derecho de los consumidores, por ejemplo. Nuestro artículo 42 es un fiel reflejo de la ley 24240. La ley fue dictada antes en este caso fue al revés. La ley fue dictada antes que la cláusula constitucional, y la cláusula constitucional siguió ese modelo de la ley. Bien, quiero saber, ¿dudas? Ya sea lo que expliqué recién, o de si vieron la clase grabada de YouTube, o si leyeron y tienen anotada alguna duda, es el momento. Un compañero pregunta si los ítems que no se hablaron se dio en la clase grabada. Salvo interpretación, el resto sí. Tipología y clasificación explico bien ahí. Profesora, Sí, en la clasificación, en el libro figura de más, está más extenso. te escucho muy bajito, no sé si soy yo o sos Sí, no, mi vos. computadora. En el libro está más Ah, extenso, hay como diferentes tipos de constituciones. Estudiamos solamente la que usted nos dio en la primera. en el libro, en Quiroga, está más que, no entiendo. Sí, está más No extenso, o sea, están las utilitarias, sí, solo las que yo les di. Bueno, gracias. Sí, sí, sí. ¿Alguna duda más? Si no, voy a compartir un video que siempre comparto de YouTube de un profesor, Roberto Bargarella, que siempre les digo, engloba gran parte de lo que es esta primera parte de nuestra materia. Si no tienen alguna duda, Profe, le pregunto, sí. para entrar en el campo virtual, ¿no consiguió la clave para matricularnos? No lo pregunté, perdón. Perdón, pero no pregunté. Voy a preguntar ahora y si me pasan, les digo. Igual creo que les deberían decir a ustedes también. No, cada Igual profe, ahora cada materia cuando, nos cuando, tiene que dar. cuando miramos el video, yo pregunto. ¿Sí? Bien. Les voy a compartir este video. Roberto Bargarella es profesor de Derecho Constitucional en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires.
tiene muchos libros jurídicos escritos, es un gran exponente del derecho constitucional. Si alguna vez ven que en unas jornadas o en un evento está él, no duden en quedarse, en ir a escucharlo, porque es brillante realmente, como María Angélica Gelli, eh, que también tiene la Constitución comentada en el Drive. Pero bueno, vamos a escuchar él, son 10 minutitos de video donde él resume básicamente estas ideas, o gran parte de estas ideas, de la unidad 1. ¿Sí? Me dicen si escuchan bien, si ven bien. Empecemos por el concepto de constitución. ¿Escuchan? Sí, profe. Sí, profe, se escucha y se ve bien. Bueno, ahí vamos. Sí, sí. Empecemos por el concepto de constitución. La constitución es el pacto fundacional de una sociedad, es el modo en que una sociedad escoge para definir las reglas fundamentales con las que organizar la vida en común. Uno podría decir es la ley de leyes, es la norma de las normas, es la norma superior. Es sobre todo un pacto entre iguales. Esto quiere decir que es un acuerdo celebrado en la sociedad por todos los que la integran y es un pacto celebrado entre todos en donde todos están situados en un punto de igualdad. La Constitución normalmente, todas las que conocemos, tienen dos partes, una parte dogmática, una parte orgánica. La parte orgánica tiene que ver con cómo se organiza el poder, con cómo se organizan las distintas ramas del gobierno, cómo se distribuye el poder entre ellas. La parte dogmática tiene que ver con los derechos básicos de los ciudadanos, los derechos básicos que nos corresponden a todos. Y dependiendo de las tradiciones políticas de cada sociedad, esas diferentes partes se han organizado de distinto modo. En América Latina, la influencia principal ha venido, yo creo que de tres fuentes, sobre todo. Una es la Revolución Norteamericana, otra es la Revolución Francesa y otra tiene que ver con la tradición hispánica. La Revolución Norteamericana es la que ha dado sobre todo el peso propio del liberalismo. La Revolución Francesa trajo ideas que tenían que ver más con pensamiento radical republicano, y la tradición hispánica acercaba a América Latina o asociaba a América Latina con ideas más conservadoras. Y las constituciones han tendido a ser un reflejo de esa mezcla, un reflejo de ese mosaico de ideas que estuvo en el momento fundacional. Normalmente en América Latina ese pacto fundacional se dio a mediados del siglo XIX, entre 1850 y 1880. Ese es el periodo en el que se escriben la mayoría de las constituciones latinoamericanas que van a trascender al siglo XX. Y esas constituciones fueron, sobre todo, diría en la gran mayoría de los países de América Latina, un pacto entre las dos grandes élites que aparecieron en la región en el momento, que eran élites liberales y conservadoras. Eso también le dio marca de identidad a las constituciones de la región, que han ido cambiando, pero que desde el momento en que surgen tienen esa identidad muy marcada por esa mezcla de lo que querían los liberales y lo que querían los conservadores. Lo que querían los constitucionalistas liberales de ese acuerdo básico era sobre todo un modo particular de organizar el poder, basado en un sistema de controles mutuos, lo que se llamaba un sistema de frenos y contrapesos o checks and balances. ¿Por qué? Porque tenían miedo de lo que llamaban los dos grandes monstruos de la época, que eran la tiranía y la anarquía. Querían escapar de esos dos grandes monstruos. Entonces, por eso que se preocupaban muy especialmente por organizar el poder de un modo muy basado en controles y al mismo tiempo garantizar ciertos derechos fundamentales para todos. En particular, en relación con la Iglesia y el Estado, querían dar una protección muy importante a la libertad de pensamiento, la libertad de ideas, la libertad religiosa. Ahora, como decía, digamos, en América Latina esas ideas liberales aparecieron en conjunto con ideas conservadoras. Entonces, cuando llegó la hora de celebrar estas constituciones, lo que querían los liberales en ese primer momento, bueno, normalmente apareció en negociación con las pretensiones de los conservadores. Por eso las constituciones que parecían orientarse en una dirección más propia del liberalismo en un primer momento, terminaron marcándose un poco más hacia la dirección conservadora después de ese pacto, y eso implicó que esas dos ideas fundantes, una, la de organizar el poder
en base a controles y la otra de establecer una lista de derechos incondicionales, se fueran modificando a partir de ese pacto. ¿De qué modo? Bueno, la idea de frenos y contrapesos quedó en parte desbalanceada en la mayoría de las constituciones latinoamericanas con un poder ejecutivo más fuerte. O sea que no hubo un equilibrio, digamos así, perfecto entre las tres ramas de poder, sino que en general tendió a dársele a una de esas ramas del gobierno, al Ejecutivo, un poder adicional. Eso es en parte un problema que ha seguido marcando la vida del constitucionalismo latinoamericano, diría hasta hoy. Y algo similar en relación con la idea de los derechos. Tenemos lo que querían los liberales, que era una lista de derechos incondicionales, pero también por la influencia del conservadurismo, esa lista de derechos incondicionales en parte quedó condicionada. ¿De qué modo? Bueno, en muchos casos condicionada a partir de las exigencias del conservadurismo que tenían que ver en América Latina muy especialmente con las pretensiones de una religión. Y entonces tenemos casos como el de la Constitución argentina que establecen al mismo tiempo lo que querían los liberales, o sea, tolerancia religiosa, libertad de ideas en el artículo 14, y al mismo tiempo toman partido en el artículo 2 de la Constitución por una religión particular que es la religión católica. O sea, esa, si quieren, esquizofrenia que muestra la Constitución es algo que es muy propio de lo que ha sido el constitucionalismo latinoamericano hasta hoy. Quería hacer un punto más abstracto y uno más concreto sobre lo dicho, centrado en esta idea de una constitución dividida en dos partes, parte orgánica y parte dogmática. El punto más abstracto sería el siguiente, y es que esa distinción entre lo orgánico y lo dogmático, la maquinaria del poder y la parte de los derechos, remite a lo que sería la tensión principal que existe dentro de cualquier constitución, que es, por un lado, un compromiso con una lista de derechos fuerte e incondicional, y por otro lado, un compromiso con la organización de una maquinaria democrática. Esto es, al mismo tiempo, la Constitución establece en su seno un compromiso con la idea de derechos y un compromiso con la idea de democracia. Y esas dos ideas, que nos parecen tan fundamentales y todos estamos de acuerdo en que cualquier Constitución tiene que tener esas dos partes, sin embargo son dos ideas que están en tensión y eso forma parte de un problema y también forma parte de la riqueza de cualquier Constitución. La Constitución está al mismo tiempo remitiendo a la idea de que los problemas centrales que aparezcan en la sociedad tienen que resolverse a partir de mecanismos de regla mayoritaria y al mismo tiempo está diciendo que hay problemas centrales que no deben ser sujetos a ningún tipo de arreglo mayoritario, sino que deben ser resueltos a partir de las indicaciones precisas que está dando la Constitución. Se hace muy difícil, digamos, mantener esas dos áreas como áreas separadas, porque las cuestiones de derechos siempre tienen que ver de algún modo con cuestiones de democracia y viceversa. Piensen en casos enormemente relevantes para la vida constitucional de América Latina en los últimos años, que tienen que ver con el legado de gobiernos autoritarios y la preocupación por los derechos humanos. Al mismo tiempo, todos hemos querido enfatizar el valor de los derechos humanos y de proteger los derechos humanos incondicionalmente, pero al mismo tiempo enfatizamos la importancia de nuestra organización democrática. ¿Y qué pasa cuando ocurre, como ha ocurrido en algunos países de América Latina, que democráticamente decidimos algo acerca de cómo tratar las cuestiones de derechos humanos y al mismo tiempo esas cuestiones habíamos dicho que no las íbamos a tocar sino a partir de las reglas ya establecidas en la Constitución? El punto más concreto que quería hacer tiene que ver con la vida constitucional contemporánea en América Latina y cómo ha ido cambiando el constitucionalismo regional. Quería pensar un poco acerca de cómo fueron cambiando la vida social y así también la vida constitucional. En particular, diría a principios del siglo XX, con el ingreso de la clase trabajadora en política, con el ingreso, digamos, de la clase trabajadora como actor social fundamental, con la extensión del voto, la universalización del voto, apareció en la escena pública una cantidad de demandas y de reclamos que no estaban en el siglo XIX con tanta intensidad y eso obligó al constitucionalismo también a tomar nota de esos cambios y entonces las constituciones que se habían escrito en el siglo XIX empezaron a cambiar en parte su perfil. El cambio central apareció en 1917 con la Constitución mexicana, que es una constitución que diría revolucionó la vida política en el mundo, porque es una constitución que incluyó en su letra, digamos, compromisos que ninguna constitución hasta ese momento se había animado a incorporar, que tenían que ver sobre todo con demandas en relación con los derechos, con derechos sociales. Eso ha sido algo extraordinario y ha sido un gran aporte del constitucionalismo latinoamericano, diría, al constitucionalismo mundial. Desde el caso de México en adelante, Venezuela,
Argentina, Brasil, Colombia, todas las constituciones fueron incorporando estos compromisos sociales. Nosotros tendimos a actualizar nuestras constituciones para dar cuenta de esas nuevas demandas, nuevos reclamos en la parte de los derechos, pero no es obvio que hayamos hecho lo mismo en relación con la otra parte de la Constitución, en la parte orgánica. Esto es decir, que de las dos partes de la Constitución, es mi impresión, hemos actualizado de un modo muy interesante una, de modo tal de dar cuenta de los cambios sociales que se habían dado en todas nuestras comunidades, pero no estoy seguro de que hayamos hecho los esfuerzos necesarios para actualizar, como merecían actualizarse, la otra parte de la Constitución relacionada con la organización del poder. ¿Cómo es que una sociedad más igualitaria, más inclusiva, podría actualizar esa sección de la Constitución dedicada a la organización del poder? Mi impresión es que todavía insistimos en formas de organización institucional, en arreglos institucionales que tienen, yo diría, un matiz muy contramayoritario, que todavía muestran una cierta hostilidad a la participación política, aun cuando hayan empezado a incorporar palabras más amigables con la idea de participación. Pero creo que en la estructura de organización del poder seguimos teniendo unas instituciones que siguen siendo impermeables a una intervención más activa de la ciudadanía en política, que no es consistente con los cambios sociales que creo que se han dado y con el tipo de demandas que las sociedades democráticas. ¿Cómo adecuamos nuestras constituciones a los niveles de igualdad, a los niveles de democraticidad que hemos reconocido en todas las otras áreas de la vida social? Bueno, ahí tienen resumido gran parte de los temas, resumidos e integrados, además, gran parte de los temas que vimos en esta unidad de análisis número 1, y además vieron un análisis, el análisis que hace Gargarella del estado actual de la Constitución. Como verán, las mayores críticas van sobre la parte orgánica, que es la parte de los poderes, pero bueno, eso ya estudiarán en Derecho Constitucional de los Poderes y profundizarán en el estudio. Me dice acá, profesora, yo ingresé al aula con esta clave. Ah, miren, ahí pone el compañero en el chat la clave con la que ingresó al aula. Lo escribí, todavía no me contestaron, así que prueben ustedes ingresar con la clave que acá les pasó. Muchas gracias, Marcelo. Que les pasó Marcelo. Bueno, bien, hasta acá llegamos. Recording stopped. Con la unidad número 1. La clase que viene vamos a ingresar a la unidad de análisis número 2. La unidad de análisis número 2 se estudia de un trabajito de la cátedra que en el Drive está como material especial unidad 2. Y ahí van a ver el trabajito de la cátedra, el Estado, poder, Estado, formas de gobierno, ¿sí? Vayan estudiando, no se dejen estar, agarren los libros. En este caso la unidad 2 es una unidad muy fácil, pero siempre hay, no sé por qué, en el momento del parcial hay inconvenientes con esa unidad 2, porque no se la repasa adecuadamente. Así que les pido que no se atrasen y que vayan anotando las dudas que tengan, ¿sí? Cuando yo tenga la clase grabada, me la manden, se la voy a enviar a su compañera, a Vanessa, creo que era, para que se las reenvíe a ustedes en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Todas las clases que demos, así va a ser el procedimiento. Yo la pido, una vez que me la mandan, la reenvío a Vanessa y ella a su vez la reenvía a ustedes, ¿sí? Bueno, nos vemos el jueves que viene. Bueno, que les vaya bien. Perfecto, hasta luego, doctora. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.